Hola, me han pedido que haga un vídeo sobre cómo hacer un chal con el punto tunecino calado 9, del que ya hay un vídeo en el canal. Yo hice este de muestra, es pequeñito, pero se puede hacer del tamaño que queráis, y es lo que voy a enseñaros ahora, cómo y dónde hacer los aumentos para que tome la forma del triángulo. Empezamos. Bien, vamos a empezar montando cinco cadenetas, que va a ser el pico inferior. Después el chal va a ir aumentando hacia los lados con los aumentos que vamos a hacer. Uso un ganchillo bastante más grueso que la lana para que quede más ligero. 5 cadenetas. Y sacamos un punto en cada cadeneta. Y cerramos normal. La primera vuelta es una vuelta de base normal. Y aquí es donde empezamos ya a hacer los aumentos. Después del punto del borde, de la barra vertical del borde, hacemos un punto lleno tunecino, que es por debajo de la cadeneta de cierre entre las dos barras verticales, ¿no? Y después cogemos las 3 barras centrales juntas y sacamos un punto. Antes de la última barra vertical hacemos otro punto lleno y hacemos el último punto normal. Y cerramos. Uno, dos, hacemos una cadeneta, cerramos uno, otra cadeneta y cerramos los dos últimos. En la vuelta de cierre vamos a hacer siempre una cadeneta antes y una cadeneta después del punto cogido en 3 barras juntas. Lo vamos a ver en la siguiente vuelta en que cojamos barras juntas. Ahora, en esta segunda vuelta vamos a coger un punto en cada una de las cadenetas y en barras verticales, excepto en la primera y en la segunda, no contamos la del borde, y en la penúltima, que vamos a coger 3. Entonces, metemos, cogemos un punto, echamos hebra, volvemos a meter en la misma barra vertical y sacamos otro punto. Acabamos de hacer 3 puntos. Y ahora un punto en la cadeneta que hay después del punto cogido en las 3 barras verticales juntas, un punto en esta barra vertical, un punto en la siguiente cadeneta y aquí en la penúltima barra vertical cogemos un punto, hebra y otro punto. Y en la última, punto simple. Y esta la cerramos normal. 1, 2,
Y ahora hacemos una vuelta en la que vamos a ir cogiendo en grupos de 3. Pero antes del primer grupo de 3 hacemos punto lleno. Empezamos con punto lleno y ahora cogemos estas 3 barras verticales juntas, las siguientes 3 barras verticales, las 3 siguientes, punto lleno y punto simple para terminar. Y cerramos 1, cerramos 2, una cadeneta antes del grupo de cierre de 3 barras verticales, cerramos, 2 cadenetas que son la que va después de este grupo de cierre y la que va antes de este otro grupo de cierre. Cerramos, 2 cadenetas, cerramos, una cadeneta que es la que va después de este grupo de cierre y cerramos los 2 últimos. Y ahora hacemos otra vuelta para coger puntos en todas las cadenetas y grupos de cierre, excepto en la segunda o primera después del borde y en la penúltima, que hacemos como en la vuelta previa. Cogemos 1, hebra, y cogemos otro en la misma barra. O sea, en cada vuelta en la que cogemos punto en todos, aumentamos 3, bueno, en realidad 2, cogemos 3 al principio y 3 al final. Y en las vueltas en que cerramos en grupos de 3 o cogemos punto en grupos de 3, aumentamos 1 aquí, punto lleno, que es donde después vamos a hacer las 3 hebras, y otro al final, en la que también vamos a hacer las 3 hebras. Seguimos, cogemos 3, un punto en esta cadeneta, que yo lo hago lleno, en la barra vertical, y un punto en una cadeneta y punto en la otra cadeneta. Punto en la barra vertical, punto en la cadeneta, punto en la cadeneta, barra vertical, en la cadeneta de después de este grupo de cierre, en la penúltima barra vertical 3 y el último punto simple. Y cerramos normal, todo de 1 a 1. Bien, en esta en que tenemos todos los puntos, hacemos un punto lleno y después cogemos las 3 barras verticales y sacamos un punto. Las 3 siguientes barras verticales, punto. Las 3 siguientes, punto.
las 3 siguientes, punto lleno y el último normal. Y aquí cerramos 1, cerramos 2, una cadeneta, cerramos 2 cadenetas, cerramos 2 cadenetas, 2 cadenetas, 2 cadenetas, cerramos, una cadeneta y cerramos los 2 últimos. Y ahora volvemos a hacer la vuelta de coger todos. En el primer punto, en la primera barra vertical cogemos 3, punto lleno debajo de la cadeneta, en la barra vertical, punto en las 2 cadenetas, barra vertical, en las 2 cadenetas, barra vertical, en las 2 cadenetas, barra vertical, en las 2 cadenetas, en la barra vertical, punto lleno en la cadeneta y en la última barra vertical cogemos 3 y el último punto simple. Y esta la cerramos normal. Bueno, y seguiríamos repitiendo estas 2 vueltas hasta que tengamos el tamaño que queremos. Resumiendo, en las vueltas en las que cogemos un solo punto en 3 barras verticales, la empezamos haciendo un punto lleno después del punto del borde. Hacemos el punto lleno y vamos cogiendo de 3 en 3 barras un punto cada 3 barras. Y antes de la última barra vertical hacemos otro punto lleno. Y para cerrar estas vueltas cerramos el del borde, cerramos el punto lleno y después una cadeneta antes del primer grupo de cierre, una cadeneta después del primer grupo de cierre, una cadeneta antes del siguiente grupo de cierre, es decir, en los bordes hacemos en el primer grupo de cierre antes y en el último grupo de cierre después hacemos una sola cadeneta y después entre grupos de cierre hacemos 2 cadenetas. La siguiente vuelta es recoger todos los puntos otra vez y para eso hacemos en el punto lleno que hicimos en la vuelta anterior, después del borde cogemos 3 hebras, 3 puntos y después en la cadeneta, en la barra vertical del grupo de cierre, en las 2 cadenetas, barra vertical,
2 cadenetas, barra vertical, 2 cadenetas, barra vertical, 2 cadenetas, barra vertical, cadeneta que hay después del último grupo de cierre, 3 en la penúltima barra vertical y el último. El patrón podéis descargarlo desde el enlace que hay en la descripción de este vídeo.